Hay personas que me sorprenden por su capacidad de organización y de hacer cosas. El invitado de hoy es una de ellas. No solo lleva adelante una empresa de comunicación que crece a muy buen ritmo, expandiéndose en cuanto a clientes, personal y presencia internacional, sino que además contribuye con artículos de opinión, da conferencias, enseña en la universidad, escribe libros. Ha escrito ficción, pero también ha dedicado una parte de su vida a investigar el yihadismo. Permítanme presentarles a un hombre hecho a sí mismo, AOM, o lo que es lo mismo, Andrés Ortiz Moyano. Magistri Voces, video podcast. Un espacio de emprendimiento social, empresarial y artístico. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Magistri Voces, el podcast donde damos voz a emprendedores, tanto sociales como artísticos, empresariales, en un esfuerzo más de Magistri por acercar la cultura, el arte, el emprendimiento de habla hispana a todos vosotros. En primer lugar, queremos agradecer a Abyssinia Premium, la tienda online de café de especialidad y de bisutería y cuadernos de cuero etíopes. Podéis visitarlos en abyssiniapremium.com. Por otro lado, queremos agradecer a la librería Vicentina, que ha abierto en Sevilla una librería y espacio de café de especialidad en el que podéis pasar un buen rato a la vez que os vais a casa con historias, libros, aquello que más os interese. ¿Qué tal, amigo? Gonzalo, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan amable y tan sugerente. A ti por atender a esta llamada urgente de última hora. Voy a empezar con una pregunta muy básica, pero a la vez muy profunda. ¿Quién es Andrés Ortiz Moyano? Pues biológicamente el pequeño de 5 hermanos, con todo lo bueno y todo lo retador que ello supone. Soy un periodista, escritor, o quizás aquí el orden de los factores sí sea más importante y sea más relevante que en la matemática. Y bueno, una persona básicamente apasionada en aquello que le gusta, en definir lo que le motiva y sobre todo, como reza el lema de nuestra empresa, que no se deja nunca nada para el viaje de vuelta. Siempre mirando para adelante y siempre echando el resto y luchando por aquello que es estimulante. ¿Fue siempre así? ¿Quién era el Andrés niño? ¿Cómo era aquel chaval? Bueno, la mención anterior a mis hermanos no es gratuita. Yo creo que al final, como decía Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, pues bueno, el hecho de ser el último de una familia numerosa, dentro de una infancia, por supuesto, sumamente feliz y dichosa, sí te hace ver la vida de cierta manera, ¿no? Y en ese sentido, lo que a mí respecta, pues desde niño, pues siempre me ha motivado el reto con el estímulo o con la particularidad de que siempre delante de mí había referentes, ¿no? Y más referentes de mis hermanos, pues afortunadamente tengo unos hermanos muy, muy competentes y para mí yo creo que eso de forma tácita pues siempre me ha llevado a forzarme a dar lo máximo de mí. Y lo que sí, ahora que tengo hijas pequeñas, pues bueno, yo creo que nos pasa a todos los que somos padres, ¿no? Vemos ese reflejo de cómo eras tú a su edad y intentas pues transmitirle e impregnarle de las buenas experiencias de entonces, cuidarlas de las que no han sido tan buenas, aunque también son necesarias, pero llevarlas de la mano en aquello en lo que a ti te ha servido para, a día de hoy, yo me considero una persona absolutamente realizada, absolutamente feliz y con muchísimos proyectos por delante, que es lo que me apasiona, ¿no? Es decir, el hecho de haber alcanzado una serie de hitos no hace pues, que ahora te digas, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora me siento vacío. Para nada. Me siento un afortunado, creo que he tenido una vida mágica, creo que tengo una vida mágica y confío en que esto siga así. Andrés tiene hoy una empresa de comunicación, vamos a llamarla así de momento, luego quizá tú me corrijas. Andrés escribe, Andrés da clases,
¿Tuviste en tu infancia o en tu adolescencia episodios que forjaron ese espíritu emprendedor, ese espíritu de hacer cosas, algún hecho concreto, alguna anécdota que dijese, eso para mí fue una señal, fue una marca y de alguna forma definió el camino? Pues mira, sí, y además es una reflexión que he hecho mucho a lo largo de los años. Como he mencionado, yo soy parte de una familia numerosa, no solo en cuanto a hermanos, ¿no? Sino también primos. Y curiosamente en mi familia no hay ni un solo empresario, ninguno. ¿Qué es lo que deduzco yo que viene este hilo de motivación, ¿no? y de emprendimiento? Pues precisamente a mí siempre me ha gustado mucho leer. Me ha encantado leer, me encanta leer. Sobre todo me gusta leer libros, pues, por supuesto, ciencia ficción, en menor medida fantasía, pero sobre todo historias sugerentes, ¿no? Para mí una buena historia es la base de una buena relación, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura me llevó a la escritura, y dentro de esa escritura, que hoy puedo decir con mucho orgullo que también soy escritor, pues ya desde hace mucho tiempo me reveló que el hecho de crear tus propias historias, de tener tú el control de tu vida, de lo que querías decir, de lo que querías contar, cómo contarlo, a mí me gustaba. Me gustaba crear mi propio camino. Eso me llevó a definir mi formación académica en periodismo, viajar mucho, y yo creo que estaba, no voy a decir predestinado porque va a sonar muy, muy esotérico, pero sí creo que estaba bastante marcado, aunque yo no lo supiera, a desarrollar mi vida profesional según mi propio criterio. Entonces era escribir, sigue siendo, y ahora es tener mi propia empresa, creando pues, en un modelo de negocio y de competitividad que es el que yo he creído, el que yo he creado, ¿vale? Y de momento, pues, yo creo que viene de ahí. No vengo de una empresa familiar, insisto, no vengo de una herencia profesional de ninguno de mis padres, de ninguno de mis hermanos. Me he hecho a mí mismo, pero porque circunstancialmente tuve la fortuna de encontrar qué es lo que me gustaba, que era crear, y sigo creando. ¿Cómo fue tu experiencia en la facultad, estudiando periodismo, en base un poco a las expectativas que tenías? Sumamente decepcionante. Tremendamente Coincidimos decepcionante. en los pasillos de aquella Facultad de Comunicación de Sevilla. Tampoco se trata aquí de hundir el sueño de nadie, pero hay que ser honesto con uno mismo y con su historia. Así que ahora viene el pero, ¿no? Que como dicen los lingüistas, el pero anula todo lo anterior, ¿no? La experiencia de la universitaria fue, insisto, rotundamente decepcionante, pero sí es verdad que esa decepción me estimuló a buscar, dentro de la formación en periodismo, a buscar focos de interés. Por ejemplo, yo no he ido más al teatro en mi vida que en mi época universitaria. No he ido más a la ópera, a museos, he leído más, he viajado más, me he movido más, que como me aburría tanto y me decepcionaba tanto la universidad, digo, bueno, voy a emplear este tiempo y este esfuerzo en formarme, yo lo llamo de manera humanista, ¿no? Yo creo que fue una época muy rica en conocer esto, lo otro, y el círculo se cierra porque también debido a esa frustración, decido muy pronto a empezar prácticas en medios tradicionales, en prensa y en radio principalmente. Y ahí descubro que la profesión sí me gusta. Sí me gusta, de hecho me encanta y me sigue encantando. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso que le ha pasado a mucha gente, ¿no? De llegar a una formación con unas expectativas que no se cumplen y, bueno, yo, insisto, tengo la fortuna, me considero un tipo con suerte, de percibir dónde podía haber brotes verdes de estímulo, y así lo hice. Yo lo recuerdo, mi época universitaria siempre lo digo, yo lo recuerdo o de mochilero por Europa o en Teatro López de Vega 2 veces a la semana. ¿No tienes muchas imágenes en clase cogiendo apuntes o...? Mira, ¿la decepción fue más por el modelo de enseñanza, por cómo es la universidad en España, por qué?
Sin tampoco tener que atacar a nadie. No, pero sí fui muy decepcionante en cuanto al estímulo intelectual. Realmente. A ver, todavía eres muy joven cuando entras a la universidad, tienes 17, 18 años. En mi caso, yo entré con 18 recién cumplidos y creo que hay al menos en aquel momento había una falta de ímpetu humanista, madre mía, estábamos estudiando periodismo, no estábamos estudiando otra cosa mucho más opaca ni más limitante. Podríamos hacer lo que quisiéramos y encontrarnos allí, pues, asignaturas de teorías de tal, introducción a la teoría de cuál, mucha introducción, pero poco calado, ¿no? Y yo creo que fue eso. Y sí, vamos, hoy me pasa, es curioso, porque me cruzo ahora con muchos compañeros de promoción y me tengo que disculpar porque es que no me acuerdo prácticamente de ninguno. Bueno, sé que hubo un episodio al acabar la carrera, lo cuentas mucho y me gustaría que lo compartieses con los oyentes. ¿Cómo comenzaste la empresa? Pues a colación de lo que me preguntabas antes, ese afán de crear, ¿no? De marcar mi propio camino, pues me había hecho un spoiler vital hace ya tiempo, ¿no? Y este spoiler básicamente era de, oye, no sé dónde vas a acabar, pero tú vas a acabar con algo tuyo. ¿El qué? No lo sé, pero acabaré con algo mío. Entonces, bueno, esto es lo que decía Steve Jobs en Stanford, ¿no? Lo de el archiconocido discurso de los puntos. Conectar los puntos hacia atrás. Esas prácticas que empecé a hacer, pues me dio la oportunidad de conocer y de empezar a ganar experiencia en medios tradicionales. Luego yo creo que he tenido la suerte de formarme en gabinetes de empresa y en comunicación corporativa cuando ya había un histórico, pero que todavía faltaba un impulso, y a mí me pilló eso. Ya mis primeros contratos, mis primeros trabajos fueron en empresa, y a mí aquello me gustaba bastante. Entonces, completando formaciones, teniendo oportunidades en aquella empresa, en aquella agencia, y llegado ya el momento en el que me vi con el suficiente empaque como para ofrecer un producto mínimo viable, pues me lancé a la piscina totalmente. Y siempre cuento la misma anécdota. Recuerdo perfectamente el primer día de trabajo en AOM. Yo terminé de trabajar a las 10 de la mañana. No tenía nada más que hacer. Nada. Y lo recuerdo mirando por la ventana y diciendo, ¿y esto ahora qué hago? Pero bueno, acabó bien la historia. Has comentado que hubo un periodo anterior a ese lanzarse a la piscina. ¿Crees que es necesario que un empresario rellene esa mochila antes de lanzarse al mundo empresarial? ¿O recomiendas, digamos, a los chavales que, sobre todo en España, que hay poca cultura del emprendimiento, ahora hay como una ola de emprendimiento, ¿no? Crea tu empresa, aceleradora de tal, de cual, que se lancen a crear sin esa base de experiencia? ¿Cómo lo ves? A ver, según mi experiencia y mi opinión, siempre discutible, creo que es igual de responsable pensar que vas a montar un Hawkers en una semana, en un mes o incluso en un año, a pensarte y repensarte las cosas hasta que termines de leerte el último manual de empresa del MIT. Creo que hay un punto intermedio, creo que hace falta más bien sentido común y autoconfianza, y ser consciente que es muy complicado el emprendimiento. Hace poco estuve en Israel en una experiencia de innovación, de emprendimiento, aquello es la cuna de la innovación actual, y siempre te decía lo mismo, ¿no? Somos el país con más unicornios del mundo, pero también somos el país con más unicornios fracasados del mundo, ¿no? Y es que es así. Yo creo que al final en la vida creo que no hay nada fácil, absolutamente nada. Aunque te digan en solo 5 pasos monta esto, llegarás al éxito. Eso es mentira. Eso es mentira, porque luego ya casi podemos empezar a filosofar, ¿no? Pero no solo es lo que tú hagas, tu esfuerzo, sino también la circunstancia, ¿no?
A nosotros nos ocurre, por ejemplo, en la agencia que hacemos trabajos excelentes con ciertos proyectos, pero lo mejor es que esa empresa entra en suspensión de pagos y eso no es culpa mía, ¿no? Entonces, creo que es bueno que haya un cambio de mentalidad, creo que es bueno que al emprendedor le duela lo que hace, porque es muy fácil disparar con pólvora de rey, pero sí es verdad que hay que saber dónde se mete. Y yo, bueno, centrándome en mi sector, sí es verdad, yo he visto que se ha disparado en los últimos 5 años la proliferación principalmente de freelance, pero también de agencia, ¿no? Es decir, que esto no es llegar, topar y, oye, esto va a funcionar. Es muy complicado. Pero de igual forma, yo ahora mismo tengo 40 años, estoy más o menos en la mitad del camino. Yo no me veo haciendo otra cosa que esto a lo largo de mi vida. Me apasiona tanto, me gusta tanto y me siento tan sumamente realizado que no lo cambio por absolutamente nada. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo compatibilizas tu actividad como gerente de una empresa con 15, 20, ¿cuántos empleados tenéis? Ahora mismo somos 16. 16. Con todas esas actividades, creo que enseñas en la universidad, escribes artículos de opinión, das conferencias, ¿qué más? No sé. Bueno, tienes una familia. Tengo familia, viajo. Viajas, que no he mencionado, haces montañismo. Subo montañas, hago muchas cosas, efectivamente. Sin morir en intento. Primero, yo creo que básicamente siempre digo lo mismo, porque puedo hacerlo. Es decir, no tengo, afortunadamente, no tengo una circunstancia familiar que me limite. Estoy bien de salud, en fin, tengo una serie, digamos, la pirámide, ¿no? de prioridades. Bueno, lo básico lo tengo cubierto y eso, bueno, te libera mucho. Y después yo creo que es una mezcla entre voluntad y medios. ¿A qué me refiero con medios? En el caso de AOM, hace ya bastante tiempo decidimos departamentalizar la empresa y definirla jerárquicamente. O sea, eso te libera mucho. Siempre se dice que lo más difícil en una dirección es delegar. Yo tengo la inmensa fortuna de tener un equipo humano y profesional detrás mía, o al lado mía, mejor dicho, que lo del ejercicio ese de tirarte para atrás así con los ojos cerrados, pues lo haría con todos ellos sin ningún tipo de problema. Y por otro lado, lo que te decía, ¿no? Esa voluntad, ¿no? Creo que soy bastante disciplinado y por ejemplo, este verano, ¿no? Este verano ha sido bastante satisfactorio porque decidí no hacer nada en vacaciones de la empresa y he decidido escribir. Y por fin he terminado una novela que tenía medio empezada desde el principio de los tiempos. Y luego, otra cosa también importante. Creo que hay que ser realista. Y esto es una conversación que lo tengo muchas veces con mi mujer. Hubo una época de mi vida, antes de ser padre, que sacaba libro por año. Estuve 4 años sacando un libro. Yo ahora mismo no puedo hacer eso. Me puedo frustrar, me puedo tirar de los pelos, puedo minar mi autoconfianza de que ya no tengo esta capacidad. No, hay que ser realista. Con 2 niñas pequeñas, con una empresa en crecimiento y con muchas montañas que quiero subir, hay que cortar por otro lado. Has tenido momentos, o sea, me has dejado claro que disfrutas como un niño con lo que haces y eso, pues supongo que te ayuda en los momentos malos porque tienes ese horizonte temporal, sabes que lo que haces es lo que quieres. ¿Has tenido momentos duros, difíciles, momentos de decir, yo con esto no puedo? Y si los has tenido, ¿cómo los afrontas? Más que momentos críticos de arrojar la toalla, que ciertamente creo, de momento, no sé en el futuro, pero de momento no lo he tenido, sí a veces la incertidumbre es peligrosa. Es peligrosa y además creo que los seres humanos estamos hechos así y siempre tendemos a abrazar primero lo oscuro, ¿no? Más que lo motivante. Pero bueno, también creo que es un ejercicio de madurez obligarte a ser positivo. Y sí, sin duda. Y ayer, y mañana, y hoy lo voy a tener a lo largo del día. Tienes unos picos de sierra emocionales grandes, ¿no? Desde, oye, qué bien, hemos cerrado un cliente, ¿no? Esto va a ir muy bien. Pero se me ha quedado otro.
esto va fatal, esto va a hundir, voy a tener que cerrar, voy a tener que... pero todo esto va a una velocidad pasmosa a lo largo del día, a lo largo de la mañana, totalmente, es así. Estás en la cresta, en el valle, en el mismo día, ¿no? Efectivamente. Y bueno, yo creo que es un poco que es como debe ser la mente del empresario. Intentas no controlarlo todo, en mi caso no me considero muy controlador, pero sí estar al tanto de todo lo que puede pasar. Y si sirve de analogía, se lo digo mucho a mi equipo, cuando subo a las montañas precisamente, a mí lo que más me motiva, cuando estoy cansado, cuando me falta todavía lo más grande, cuando a lo mejor me he doblado un tobillo, cuando estoy agotado, a mí lo que más me infla de fuerza para seguir es simplemente girarme y ver todo lo que he caminado ya. Qué bueno. Y al ver eso decir, ¡guau! ¡Qué bueno! Y esto lo ha hecho el mismo quejica que está aquí ahora, el mismo que piensa que ahora le va a caer una piedra en la cabeza y se va a... No vale decirlo en la línea de salida, ¿no? Eso. No, eso no vale. Tienes que hacer. La línea de salida es mirar para adelante y decir, claro que puedo, ¿cómo no voy a poder? Qué bueno. ¿Qué tal? Bueno, has mencionado un poquito el trabajo con tu equipo. Recuerdo una anécdota que cuentas mucho con Adrián al principio. Si te parece iniciar con ella y luego seguir un poco a tu relación con los miembros del equipo hoy en día, tu creciente equipo. Bueno, la gestión de equipo, y hablando con otros compañeros, pues es otros emprendedores, me refiero, otros empresarios, el 90% dice que lo más complicado es la gestión de equipo. Y es verdad, ¿no? Yo siempre digo que, oye, viste mucho decir, tengo una empresa que empecé yo solo en el salón de mi casa y ahora tengo 16 personas, tenemos distintas delegaciones fuera de España, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene un peaje, y no estoy hablando de dinero. Tiene un peaje de personas. Cada persona tiene sus circunstancias. Tenemos y tendremos casos en la empresa que escapan totalmente de lo que es estrictamente profesional. Y tienes que ser consciente de ello. Tienes que ser consciente tanto de cosas que pasan a las circunstancias personales de cada uno. Incluso en la visión que tienen cada uno del trabajo. Yo siempre también me gusta subrayar esto. Nadie va a ver la empresa como la veo yo. Es imposible. A mí me gusta motivar, me gusta hacer parte de la familia OM, me gusta hacerlo a mi equipo, me gusta motivarlo. Pero hay una parte de mí que siempre me recuerda, sí, pero ninguno lo va a ver nunca como tú. Lo va a ver ni mejor ni peor, distinto. Entonces con eso tienes que lidiarlo, ¿no? Y si te digo, siempre se habla, insisto, del éxito en el empresarial, ¿no? Pero hay ciertos peajes con el equipo que desgastan muchísimo, quizás sean los que más desgasten. Ahora bien, en mi caso concreto, ver a ese equipo motivado, ver ese crecimiento profesional, personal, ¿no? Antes has mencionado a Adrián, ¿no? Adrián, aparte de amigo, es el padrino de mi hija, es mi hermano para todo. Vernos mutuamente cómo hemos ido creciendo en este proyecto es una de las satisfacciones más grandes y más puras que creo que voy a experimentar en mi vida. ¿Cómo los motivas? O sea, más allá de... Supongo que los empresarios se preguntan a menudo, está el salario, están los perks, ¿no? Que se dicen en Norteamérica, aquí creo que se llaman los bonos, las compensaciones, ¿Cómo los motivas? Para que sientan esa empresa lo más suya posible y no se te vayan mañana a la empresa de la competencia, para que sientan que están en una familia, como tú has dicho, familia OM. Mi receta, que es la mía, y no puede valerle a todo el mundo, es la parte aburrida que es, oye, sueldos dignos, sueldos acordes con el trabajo, unas condiciones laborales realistas, y dentro de realista me meto entre flexibilidad con un teletrabajo, circunstancias familiares que se tienen en cuenta, conciliación familiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Somos una empresa de servicio que trabajamos con clientes, una política de comisiones totalmente reglada, diáfana y con luz y taquígrafo,
pero luego a mí siempre me ha gustado delegar. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado que la persona que trabaje conmigo se involucre 100% con su responsabilidad. Esto me voy a poner un poco abuelo cebolleta, pero me gusta mucho, siempre he leído mucho sobre empresas japonesas. Me encanta cómo los japoneses, bueno, me encanta, casi todo me encanta, ¿vale? Cómo los japoneses gestionan la empresa, y los japoneses en la gestión de recursos humanos te dicen principalmente cuatro pasos. Y el primero siempre es dar responsabilidad, pero que el trabajador sepa que tiene la responsabilidad. Es decir, evidentemente hay una jerarquía, hay un organigrama, pero que el éxito o el fracaso del proyecto va a depender de la gestión de ese profesional. Y a mí ese modelo me gusta. Me gusta porque primero sientes un proyecto como tuyo. Segundo, aprendes. Tercero, siempre es muy fácil echar la culpa cuando las cosas no van bien a alguien, pero cuando las cosas sí van bien, es sumamente gratificante que todo el mundo sepa que es gracias a la gestión de un ejecutivo. Y eso para mí es un modelo que me siento cómodo. No me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Al fin y al cabo, me gusta recordar siempre que AOM se llama AOM, Comunicación y Marketing, y yo de marketing no tengo ni idea. Y posiblemente me muera sin tener ni idea. Pero tengo un equipo de marketing excepcional que sabe infinitamente más que yo de marketing y que puede hacer con libertad lo que quiera. Has escrito sobre el yihadismo. Sobre todo escribiste en un momento en el que el yihadismo tuvo un momento histórico, sobre todo con la entrada en Europa, los atentados. Me gustaría entrar un poquito ahí, como periodista, cómo lo afrontaste, cómo lo escribiste, cómo superaste los posibles miedos, de posibles represalias que te podrían haber llegado. En fin, el proceso de escritura, de divulgación, publicaste, hablaste en medios de comunicación nacionales y creo que internacionales. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso. Pues suele ser habitual, en reuniones del cole y cumpleaños hablar de esta época oscura, ¿no? Bueno, oscura. A ver, como hablábamos antes, ¿no? Yo soy periodista y dentro del periodismo, pues a lo largo de mi formación, yo descubro que a mí me gusta mucho más el reportaje, me gusta mucho más la investigación que a lo mejor el breaking news, ¿no? El breaking news nunca me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Porque creo que soy un tío tranquilote. Y luego dentro de esa formación, pues siempre me gusta mucho la historia, la geografía, viajar, ¿no? Que lo hemos mencionado. Y a raíz de un máster que hice en 2011 en Londres, era un máster sobre periodismo internacional concretamente, y lo enfoqué en los conflictos radicados, o provocados, mejor dicho, por la religión. Uh-huh. Me pareció muy interesante. Además, tuve la suerte de que me topé con un profesor muy, muy competente. Y bueno, eso me llevó a estudiar distintos conflictos. Y bueno, yo creo que aquí en los conflictos que tiene la vitola religiosa, pues el islamismo, los conflictos islamistas, pues son las estrellas, ¿no? De forma lenta y pausada, es decir, esto no fue rápido, durante algunos años, pues cada vez empecé a publicar más en revistas especializadas, reportajes en prensa especializados, etcétera, y me surgió la posibilidad me ofrecieron a la Universidad Abierta de Cataluña de escribir un libro con la sorprendente oportunidad de que yo pusiera el tema. O sea, nadie me dijo, queremos que escribas un libro de lo que tú quieras. Imagínate, para mí aquello fue fantástico. Y la eventualidad quiso que en ese momento el Estado Islámico, el infame Daesh, pues cada vez fuera más conocido. No sé, tú seguro que lo recuerdas cuando empezaron aquellos vídeos de una factura excepcional que venían de un desierto de Irak y de Siria. A mí aquello me sedujo. Aquí hay una historia. ¿Quién está detrás? ¿Quién hace esto? ¿Quién se preocupa de tener un equipo y un estudio tremendo con unos contenidos, con un storytelling hollywoodiense en mitad del desierto? Uh-huh. Gente que luego mata gente. Uh-huh.
Y bueno, pues me fui especializando en... Ya tenía bastante formación en yihadismo, pero sí, en estudio del yihadismo. Y luego tuve la oportunidad de plantear un reportaje ampliado, más que un libro, es un reportaje amplio que se llama Yihad, cómo el Estado Islámico ha conquistado los medios y las redes sociales. Y fue un viaje, para mí fue como una película, como un thriller. O sea, para mí fueron unos meses de investigación, de redacción, de entrevistas a unos y otros, de ponerme en contacto con los propios terroristas, y aquello yo ahora lo pienso. ¿En España o en el extranjero? En el extranjero, en el extranjero. Para mí, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, vaya película, ¿no?, de aventuras. Y en aquel momento yo creo que también un poco porque eras más joven, no tenía niñas, no tenía grandes responsabilidades. Digo, madre mía, ¿no? Lo llego a saber y me lo hubiese pensado 2 veces, pero ese momento yo lo que es el proceso del libro para mí fue una aventura genial. No pensé en qué consecuencias puede tener esto, si alguien me va a decir algo, para nada, yo tiré para adelante y bien. Y sí es verdad que a raíz de ese libro, en ese momento había muy poca bibliografía en España, empiezan los atentados, lamentablemente, me pilla el atentado de Bruselas, me pilla a mí en el aeropuerto de Bruselas, y mi vida cambia en cuestión de semanas. Estoy todo el día en la tele, estoy todo el día en la radio, puedo escribir en grandes cabeceras nacionales e internacionales, es decir, el sueño de cualquier periodista. Todo esto en muy poco espacio de tiempo. Renuevo para otro libro que sale un año y medio después aproximadamente. Que lo pueden mencionar, por cierto, a los... Sí, bueno, el segundo se llama Los falsos profetas, claves de la propaganda yihadista. Y sí es verdad que yo sí voy notando que a mí tratar estos temas diariamente y consumir esos contenidos que al principio me creía inmune, a mí me pasan factura mental. Uh-huh. Empiezo a perder horas de sueño, empiezo a consumir unos contenidos cada vez más salvajes. Empiezo a ser padre, ya no veo las ejecuciones de niños de otra forma. Y luego otro factor que no es menor, que es que AOM, mi querido bebé AOM, pues empieza a crecer y hay un momento en la vida que debo tomar una decisión. No es que decidiera colgar las botas, por así decirlo, pero sí me retiro mucho. A raíz del segundo libro ya decido que a priori no voy o salvo ahora mismo, no voy a seguir por esta senda. Sí voy a aprovechar esas puertas que me abrió esta experiencia para escribir para ser columnista, para escribir en medios nacionales, internacionales, etcétera, para ser colaborador. Vuelvo un poco a la parte más de geopolítica y conflictos, no tanto empapado de religiosidad. Y lo recuerdo como aquella época de mi vida, con una aventura, un sueño. Como yo jamás pensé que para mí tuviera la oportunidad de alcanzar ese hito profesional, pero no lo echo de menos. Yeah. Es curioso porque, claro, yo lo recuerdo como un capítulo de tu vida y ya Andrés no lo escuchamos hablar más de yihadismo. Es verdad que también la situación ha cambiado. Pero hablabas, y me interesa esa parte, de la factura que te estaba pasando personalmente. ¿Crees que era por el tema en concreto o por el tipo de trabajo que hacías? Es decir, una persona haciendo un trabajo de investigación sobre cualquier otro tema que no fuese igual de conflictivo, ¿tú crees podría acabar igual de quemada, igual de pasando por esos momentos de altibajos? ¿O era específicamente por el tema que te estaba pasando mella? Yo creo que el tema en concreto hacía mucho. Y es que si tú y yo nos ponemos a hablar en un podcast específico de yihadismo, podemos dar un enfoque histórico, un enfoque político, un enfoque social, étnico y, digamos, desde nuestras cátedras, ¿no? Pues podemos decir, no, es que esto viene de las cruzadas, cuando, no, bla, bla. Vale. Lo que yo investigo son contenidos de captación y sumamente emotivos para los propios yihadistas. Sí, yo he visto niños aplastados por camiones, he visto prisioneros quemados vivos, yo he visto cómo se le derrite la piel a una persona. He visto degüellos y ejecuciones
con un nivel de detalle que casi pierdes la noción de la realidad. Joder. Y claro, luego llegas a tu casa, te vas a jugar al fútbol con tus amigos, no paras de pensar en lo que has visto, llegas a tu casa, te acuestas, no duermes, y te llega la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo el ser humano hace esto? Y si yo soy el que tiene que explicar cómo el ser humano hace eso. Y bueno, al final yo creo que esas alarmas, ¿no? De, oye, espérate, que estás patinando un poco, pues te tienes que echar cuenta a tu cuerpo. Y dentro de tu cuerpo está tu cabeza. Y en este sentido, ya te digo, sin duda, yo tengo grabado a fuego en mi cabeza vídeos, y no solo vídeos, a lo mejor, de estos de gran factura, vídeos de móvil, oye, vamos a cargarnos vamos a abrir en canal a esta otra, y eso lo he visto porque he decidido verlo, es decir, no soy ninguna víctima, ni muchísimo menos, pero sí me afectó en su momento lo suficiente como para renunciar a una puerta profesional que había abierto yo, que me había labrado yo, y que de cara a la galería era, oye, estás todo el día en la tele, qué guay, ¿no? Digo, bueno, sí, pero no tanto. Ya. Recuerdo el máster de fotoperiodismo de la universidad, en el que ya tuve la oportunidad de conocer a algunos fotoperiodistas de guerra, y ya yo intuía algo ya con el tiempo, en mis viajes, sobre todo a África del Este y tal. He visto la mella que el fotoperiodismo y el periodismo de guerra en general, no solo el fotoperiodismo, hacen en los periodistas, y como eso, bueno, supongo que tú ahí viste esa parte de tu espacio. Pero bueno, vamos cerrando ya el podcast. En un momento en el que AOM, tu empresa, cumple 10 años, enhorabuena. Muchísimas gracias. Se expande internacionalmente. Estamos en ello. Estáis en América, ¿no? Estamos en Colombia. Colombia. Y te voy a dar una primicia. El mes que viene abrimos en México. En México. México por fin. México es una plaza absolutamente fascinante y clave, creo yo, para la mayoría de proyectos de internacionalización españoles, y con mucho trabajo, muchas horas de vuelo, mucha incertidumbre, lo que decía antes, mucha inversión. Pero ahora es una realidad, y bueno, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? Hace 10 años pues estaba yo en mi casa solo, con un ordenador y una impresora que me compré de oferta en el Corte Inglés, y ahora pues a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, insisto, no solo mío, pues podemos presumir de un modelo de negocio en nuestro sector. Bueno, no te voy a decir único porque no es único, pero muy, muy potente, muy competitivo, y de escaso parangón. Pues me alegra mucho porque en Magistri, como sabes, damos voz a personas que, bueno, de alguna forma contribuyen a la divulgación de la cultura hispana, y nos gusta mucho ese hermanamiento de culturas de habla hispana. Y todo lo que venga de la América de habla hispana, y del hermanamiento que surge entre España y esos países, pues nuestros clientes de Magistri, tú sabes que tenemos una plataforma digital, y muchos son de allí y están muy contentos. Así que nosotros nos sentimos especialmente alegres de que trabajes ese brazo, ¿no? de AOM, y te deseamos toda la suerte del mundo. Quería preguntarte un par de últimas preguntas. La primera, si hay un espacio para ti que quieras decir algo que no te haya preguntado, algo que te gustaría comentar, tanto a nivel, no sé, empresarial, familiar, personal. Si tienes alguna rencilla personal conmigo que quieras sacarla, este es el momento. Es el momento. No, bueno, espero que ha sido una entrevista magistralmente conducida. Pero bueno, un poco para cerrar el círculo, lo que hablamos al principio, ¿no? Que me preguntaba sobre, oye, ¿qué le dirías a los que quieren emprender? No tengáis miedo, tirad y no penséis demasiado. Yo creo que esa es un poco la clave. Tened confianza, que no pretendáis controlar todo lo que pueda pasar, porque al final la vida te va a dar 20.000 vueltas, te va a poner en sitio que digas tú, madre mía, ¿yo qué hago aquí?
pero sí tener confianza en que cuando lleguen esos momentos, concretamente, pues sabrá cómo campear el temporal y cómo salir adelante. Eso sin duda. Eso al final es una cuestión de confianza en gran medida. Qué bueno. Tengo la difícil tarea. Aquí tenemos una representación de la biblioteca de Magistri, Voces, que es el espacio de emprendimiento, como sabes. La difícil tarea de regalarle un libro a un escritor. Allá, en la anterior podcast teníamos también a otro escritor y me lo puso muy difícil. Y no lo preparo. A través de cómo surge la entrevista, pues voy pensando. Y hoy se me ocurre, que quizás lo conozcas, un libro que es muy conciso, en el sentido en el que se lee a diario, es una página al día. Es el Diario para Estoicos, una compilación de Ryan Holiday. No sé si lo conoces o no. Conozco el libro, no tengo el gusto de haberlo leído. No lo tengo. Pues me alegro. Sí, porque te he visto con la mano así y digo, ostras, ese lo tengo. Evidentemente, si lo tienes, no te lo iba a regalar. Te lo regalamos, son 366 reflexiones sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir. Y te lo regalo porque creo que has dado pinceladas a cosas que me han recordado este libro. Para mí es una guía personal en el día a día. Me ayuda a levantarme, a seguir, a trabajar y nada, que lo disfrutes. Pues, ¿vale? Pues y eso muchísimas gracias. Y además, como decía Stefan Zweig, regalar un libro no solo es un detalle de muchísimo gusto, sino que es un halago velado. Así que me siento muy halagado por... Ese es el primero de los regalos. Y el segundo viene de parte de nuestro patrocinador. No sé si eres de los que aún tiene el gusto de escribir a mano, y no solo a ordenador, a boli, a lápiz, a lo que sea. Te regalamos un cuaderno, hecho desde Etiopía, viene directo para ti. Gracias, precioso. ¿Vale? Precioso, tenemos varios tipos, hay algunos con interiores recargables, por si quieres verlos en la web de abyssiniapremium.com. Pero de momento te regalamos este, estamos out of stock. Y nada, con esto vamos a cerrar nuestro espacio. Esto llega a su fin. Seguro que nuestro invitado tiene algo que hacer, llamadas que responder, reuniones que atender, empleados y clientes que gestionar, familia que criar, algo que escribir, un artículo, un nuevo libro. A veces creo es bueno parar un momento a pensar, sé que él lo hace, en la montaña, quizá en otros lugares, reflexionar cuál ha sido nuestra trayectoria que nos ha traído hasta el día de hoy y los quehaceres que nos esperan en la jornada. Cómo y cuándo se forja la persona que hoy somos y que han marcado nuestro día a día. Todo lo que hoy voy a hacer o lo que no voy a hacer. Y eso es lo que hacemos aquí en Magistri Voces, con la esperanza de que este poquito de vida, de trayectoria, de experiencia, de historia, ayude quizá a aquellos que nos ven y nos escuchen. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Una producción de Magistri. Suscríbete y compártelo en redes.